Cuenta la historia de un joven recién graduado de la universidad. Fue a una empresa, a una entrevista, y tuvo la buena suerte que el dueño de esa empresa lo entrevistó y le hace dos preguntas. Primeramente le dice, ¿tus papás costearon tus estudios en la universidad o tuviste alguna beca por las buenas calificaciones que veo acá en tu expediente? Y él dice, no tuve ninguna beca. Fue mi mamá la que se esforzó para pagarme todos mis estudios. ¿Y qué pasó con tu papá? Y él responde, cuando yo era un niño, él murió. ¿Y en qué trabaja tu madre? Y él responde, ella es una lavandera, se dedica a lavar ropa y de los ingresos que ella obtiene fue que ella sufragó todos los gastos para mis estudios. Viene el entrevistador y le dice al joven, extiende tus dos manos. Y él las extiende y él las ve. Ve en las manos de este joven unas manos radiantes, muy suaves, sin ninguna molestia, sin ninguna cicatriz, y solo se sonríe y le dice lo siguiente a este joven. Mañana tenemos la última entrevista y conforme a la entrevista de mañana, decidimos si te quedas como gerente en este lugar. Pero vas a hacer algo. Hoy en la noche, antes de acostarse, tú y tu madre, quiero que vayas con ella. Lo mismo que hice contigo, que vi tus manos, quiero que miren las manos de ella y que pases tu mano sobre la palma de las manos de tu mamá. Haz eso y mañana platicamos. Muy contento el joven regresa a su casa, feliz de la entrevista. Ya en la noche se recuerda lo que le había dicho y le dice a su mamá, quiero ver tus manos, te las quiero acariciar. Y mientras veía las manos de su madre y él pasaba su mano sobre la palma de las manos de ella, empezó a sentir que las manos de él, bien suaves, bien sensibles, tocaban unas manos ásperas, duras, con cicatrices, quizá con algunas heridas. Habían alguna forma de callos en sus manos por el mucho trabajar. El joven cuando vio y sintió eso, empezó a llorar y a sentir cómo es de que él no se había dado cuenta de todo el oficio, sacrificio y trabajo que su madre había hecho por tantos años para que él hoy fuera un gran hombre profesional. Terminado eso, él mismo se dirige al lugar donde su mamá trabajaba en su casa y las prendas que habían ahí de ropa, él agarra y empieza a lavarlos. Al día siguiente se presenta nuevamente con el dueño de esta empresa y le dice, aquí estoy. Le comenta el entrevistador, hablaste con tu madre. Y él le contó, sí, y le contó toda la historia. Y el gerente le dice, estás contratado, porque una persona que tiene gratitud en su corazón por lo que alguien ha hecho por él, merece estar en esta empresa, porque también va a valorizar el esfuerzo y trabajo que todo este equipo realiza para esta empresa. Esta historia se repite todos los días en muchos hogares. A veces a las personas se les olvida de ser agradecidos con Dios, de ser agradecidos con papá, con mamá, con el abuelo, con la abuela, con aquel tío, con aquel hermano, con aquella hermana, que de una u otra manera se está esforzando para que esta persona pueda superarse, para que cuando sea más grande logre el éxito, logre el objetivo de lo que siempre quiso hacer en su vida.
Por eso es importante ser agradecidos con nuestro Dios por todo lo que recibimos de Él. Veamos el concepto de lo que es gratitud según el diccionario. Es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación. Preste la atención a eso. La gratitud, por ser un sentimiento, no es una obligación. Puede ser un poco fuerte la comparación que voy a decir en este momento. Por ejemplo, viene alguien y le hace un favor a usted. Usted, por tener gratitud en su corazón, se lo agradece. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que cuando tú hagas algo por alguien, no esperes nada a cambio. Me gusta mucho este pensamiento que dice, dar gracias no cuesta nada, pero vale mucho. Por eso el salmista David dice en la escritura en el Salmo 103, versículo 1 y 2: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra versión dice, no olvides ninguno de sus favores, de sus dádivas, de sus regalos. Hay personas que fácilmente se les olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Se les olvida tan fácilmente lo que el Todopoderoso ha hecho en su casa, en su familia, en su trabajo, en su estudio, en su empresa. Fácilmente se les olvida lo que el Creador hizo y sigue haciendo en sus vidas. Por eso, vuelvo a repetir el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Con todo respeto le quiero decir esto. Quizá como en la historia que acabamos de mencionar, usted ocupe una gerencia en una empresa o bien usted es el dueño de esa empresa. Logró sacar con honores ese título académico que hoy tiene. Nunca se olvide que fue por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios, que hoy posee lo que usted tiene. Hay personas, y disculpe por mencionar esto, que fácilmente se olvidan de lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Y de eso se trata ese tema, gratitud a Jesús. Hace tiempo, algunos años, me recuerdo que una amiga de mi hija iban juntas a la iglesia, servían en el mismo liderazgo, pero por alguna razón ella le habían dicho que no podía tener hijos. Y mi hija le decía, yo sé que con la ayuda de Dios y le seguís sirviendo, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y pasó el tiempo, luego le comenta que estaba embarazada y Dios lo bendijo ahí con 1 o 2 hijos. Pero después cuenta mi hija que dejó de verla en la iglesia. Al cabo de los meses logró contactarla y platicaron y le dijo, mira, no te hemos visto en la iglesia, ¿qué está pasando contigo? Y ella le dice, lo que pasa que tengo que cuidar a mis hijos. Ahorita están pequeños y así como están pequeños, tengo que dedicarles más tiempo. Tengo que estar al cuidado total
de todos ellos. Mi hija sorprendida le dice, como eran amigas, eran de confianza, estaban en el liderazgo, le dicen, pero mira, ahí te recordás que antes, cuando no tenías a tus hijos, le servías al Señor. Ahora que Dios te los ha dado, ha dejado de servirle. Y es cuando más tenés que hacerlo para agradecerle al Señor por ese milagro que ha hecho en tu familia. La joven reflexionó y dijo, perdón a mi Dios, tenés razón. Me había olvidado de quién había hecho ese milagro en mi vida. Casos como este quizás suelen suceder continuamente en el diario vivir. Por eso es importante agradecerle y tener un corazón totalmente con ese gozo y con esa alegría y decirle, gracias Señor, porque soy lo que soy, porque tú me los has permitido. Mira Señor, tengo vigor, tengo fuerza, tengo gozo, tengo salud, tengo tu protección, tengo tu bendición, tengo tu presencia, te tengo a ti, Señor. ¿Cómo no agradecerte? Yo creo que cuando la persona le agradece a Dios, Dios añade más bendición sobre esa persona, porque dice la escritura que el alma generosa será prosperada. Y cuando se habla de prosperidad, no es solo de prosperidad financiera material, también es de prosperidad espiritual, de prosperidad ministerial. Así como dijo el apóstol Juan, amado, amigo, hermano, yo anhelo que tú seas prosperado en todo, que así como prospera tu alma, prosperes en todo lo que haces. Una vez más, de una manera paralela, podemos ver con esta óptica el Salmo 116:12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Mire la interrogante que se hace el rey David. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios, por todos sus regalos, por todas sus dádivas, por todos sus favores que Él ha hecho conmigo? Le hago una pregunta. ¿Le ha hecho Dios algún favor a usted? ¿Ha recibido de Dios algún milagro, algún regalo? Déjeme decirle, todos los días recibimos favores y milagros de parte de nuestro Dios. Hay personas que por no agradecer lo que tiene, vive frustrado por lo que no tiene, por no disfrutar y gozar por esas bendiciones que Dios les ha dado. Vive preocupado por aquello que aún no ha llegado. La Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Seamos siempre con un corazón grato a la presencia del Señor. Vengamos siempre delante de Él con acción de gracias, agradeciéndole por todo lo que recibimos y por lo que no recibimos, por lo que tenemos, pero también por lo que no tenemos. Porque hay quienes solo agradecen por lo que recibe, pero no le agradece a Dios por lo que no recibe. Sabe que aún en las cosas adversas hay que darle gracias a nuestro Dios, porque de algo Dios nos ha librado y nosotros no lo sabíamos. Ya que menciono esto, me recuerdo que hace tiempo atrás íbamos con Pastora, con mi esposa, a un evento acá en Guatemala, a la ciudad del Petén. Íbamos en el bus para agarrar el transporte que nos iba a llevar a ese lugar. Habiendo recorrido quizá unos 20 minutos, me dice mi esposa, mira, se me olvidó mi bolso.
y ahí cargo todos los documentos, incluso los tuyos. Yo solo la vi y me sonreí y no me molesté honestamente. Le dije, seguí, yo me voy a bajar acá para regresar a la casa y traer tu cartera. Regresé a la casa, luego agarré el siguiente bus hasta que llegué al lugar donde teníamos que vernos. Eso representó tal vez unos 40 minutos de atraso. Era obvio que en el bus que teníamos que irnos, ya no pudimos hacerlo por el hecho que llegamos 40 minutos atrasados de tiempo. Pero estábamos contentos. Teníamos tiempo para llegar a ese lugar, compramos los boletos y nos fuimos en el siguiente bus. Pasado el tiempo, nos dimos cuenta que en el camino, el bus que había salido antes, que nosotros teníamos que abordar, había tenido un accidente, había tenido un percance. Algunas personas salieron heridas de ese percance. Cuando nosotros nos enteramos y vimos eso, lo que hicimos con mi esposa fue levantar nuestras manos y decirle, Padre, muchas gracias, porque aún de los olvidos que nosotros como humanos cometemos, tú nos salvas y nos guardas de peligros. Se da cuenta que por un olvido de mi esposa, Dios permitió, quizás Dios mismo hizo que se olvidara ella su bolso para que nosotros nos retrasáramos y no abordar el bus que ya teníamos previsto agarrar, porque mi Dios siempre está a la expectativa de guardar a sus hijos. ¿De cuántos peligros nuestro Dios no le ha guardado? ¿Cuántas enfermedades Dios ha apartado de usted y de su familia? ¿De cuántas plagas nuestro Señor lo ha librado? Mire, con eso que está sucediendo hoy a nivel mundial, ¿cómo no agradecerle a nuestro Dios que todos nosotros y nuestra casa, nuestra familia, tenemos salud, sanidad, tenemos protección divina, donde ninguna plaga y ninguna enfermedad nos va a tocar a nosotros? Eso es para dar gloria a Dios. Eso es para tener gratitud en nuestro corazón para con nuestro Dios. Es tiempo que usted no se olvide de agradecer con todo su ser, con toda su alma, con todo su espíritu a nuestro Dios Todopoderoso por la dádiva, por los regalos, por sus bondades, por sus beneficios que a diario recibe de Él. Quiero poner este ejemplo. Quiero que me acompañe en el libro de Lucas. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros, pero creo que el Espíritu Santo seguirá hablando a nuestro corazón por medio de este pasaje. Repito, en Lucas capítulo 17, dice en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Todos sabemos que la lepra es una enfermedad terminal. Hasta el día de hoy no hay un antídoto, una medicina para la lepra. Las personas que en el tiempo de Jesucristo padecían de lepra, que en el tiempo del Antiguo Testamento pasaban ese flagelo, definitivamente lo único que les esperaba era una muerte lenta. Solo por medio de la divinidad, de un milagro de nuestro Dios, estas personas podían ser sanas. El leproso le colocaban alrededor de su cintura quizá un cinto con algunas campanitas, a manera que cuando caminaba
se escuchaba el ruido de las campanitas, o bien ellos mismos anunciaban, soy inmundo, para que las personas totalmente se alejaran de ellos. Los leprosos no podían vivir con su familia porque los contaminaban. No podían vivir en sus aldeas, en sus ciudades. Ellos vivían fuera de su ciudad. Ellos vivían en cuevas o quizá en alguna choza o casa que entre ellos mismos habían construido. Llama mucho la atención que aquí se habían agrupado 10 hombres que padecían la misma enfermedad. Los 10 estaban condenados a morir. La Biblia no dice si algunos eran jóvenes, otros ya muy viejos. No lo dice, solo menciona que eran 10 hombres. Se enteraron que Jesús pasaba por ese lugar. Tuvieron valor, quizá fe, para hablarle a Jesús y decirle, maestro, maestro, ten misericordia de nosotros. Pidieron misericordia. ¿Qué sucedió con eso? Jesús los escuchó. Yo pienso que mi Jesús los voltea a ver y se sonríe con ellos. No al ver sus rostros desfigurados, sino al ver que tenían fe para ser sanados de esa enfermedad. Y Él les da esa palabra: vaya con el sacerdote y muéstrense con él. Mire la palabra que da mi Jesús. Desde el momento que Él le dice, vayan con el sacerdote, muéstrense con él. En el Antiguo Testamento menciona que cuando alguien tenía lepra y habían señales de sanidad o que ya no tenían esa lepra, tenían que ir con el sacerdote para que el sacerdote lo revisara y diera el visto bueno que estaba totalmente sano. Mi Jesús dio una palabra profética de sanidad para todos ellos. Sigue diciendo que mientras ellos iban por el camino, fueron sanos. Los 10 fueron sanos. La lepra se caracteriza por carcomer las partes del cuerpo de las personas. Podemos imaginarnos que algunos de ellos quizá tenían deformes sus orejas, otros su nariz, algunos le hacía falta parte de sus mejillas o de sus dedos, cualquier cosa, pero era visible en ellos. Pero por alguna razón, cuando iban caminando y platicando entre ellos, yo pienso que algunos dijeron, mira, desde que vi ahí al maestro, a Jesús, nuestro corazón palpitaba. Y otro decía, yo empecé a temblar, sentido entre mí un gozo. Mira, dentro de mi interior sentí que todo me ardía. Nunca había sentido todo eso. Y es que estaban a una distancia de Jesús. Pero platicando eso, uno con otro voltea a ver y le dice, mira, tu nariz ya la tenés completa, el pedazo que se te había caído ya no existe, la tenés completa tu nariz. El otro le responde, mira, tus 2 orejas están íntegras, no hay rasgo que tengas lepra. Y entre los 10 empiezan a platicar que habían recibido esa sanidad. No se sabe cuánto habían caminado. Pudieron haber sido metros o kilómetros que habían recorrido. Pero de esos 10 vino una persona que es la que queremos enfatizar en este momento. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta persona que regresó, a él no le importó volver a recorrer el camino que ya había recorrido con anterioridad. No se sabe cuántos kilómetros lo hizo, pero solo vino e inmediatamente, ¿qué hace? Se postra a los pies de Jesús y empieza a alzar su voz.
y a decirle: gracias, Jesús, tú me sanaste, gracias, Jesús, yo ya estaba muerto, tú me devolviste la vida, gracias, Jesús, porque me han dado una nueva oportunidad, gracias, Jesús, porque ahora puedo testificar de lo que estás haciendo en mi vida. La Biblia dice que él alzaba su voz. A él no le importó que hubiera mucha gente a su alrededor. A él no le importó quizá que los mismos discípulos de Jesús se le quedaran viendo. A él no le importó haber interrumpido una reunión o bien alguna convención que tuviera mi Jesús. Este hombre tenía un corazón agradecido. Llama la atención que lo primero que hace es postrarse a los pies de Jesús. El arrodillarse, el postrarse a los pies de Jesús significa humildad, significa gratitud, significa adoración, significa alabanza. Mi Jesús se conmueve al ver la gratitud de este hombre. Y él dice: pero si eran 10 los que fueron sanados, hey, ¿dónde están los otros 9? Los otros 9, lo parafraseo lo que dijo mi Jesús, no tuvieron un corazón agradecido, pero este hombre sí. Termino con lo que responde mi Jesús. Verso 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preste la atención a esta palabra. Los 10 leprosos recibieron sanidad en todo su cuerpo. Los 10 recibieron el mismo milagro. Pero el que regresó a dar gracias recibió salvación. Cuando este hombre murió, ya viejo, no de lepra, sino quizá de vejez, este hombre se fue donde estaba la presencia de Jesús. Mientras que los otros 9, me atrevo a decirle que de repente no se arrepintieron. Esa es otra historia. Nunca deje de agradecerle al Señor. Nunca deje de darle gracias al Señor. En todo tiempo y en todo momento, solo levante sus manos y dígale: gracias, Señor Jesús, por la vida que tú me das. Si usted está agradecido con Dios, si usted de verdad, de verdad, de verdad tiene gratitud con Él, yo le invito para que haga esta oración conmigo ahí donde está. Padre mío, perdóname si no he sido agradecido contigo. Perdóname si me he olvidado de darte gracias todos los días por el bien que tú haces conmigo y con mi familia. Padre mío, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por darme vida, por guardarme, por protegerme a mí y a toda mi casa. Quiero agradecerte por la bendición que me das en mi trabajo, en mi estudio, en mi empresa, en mi negocio, en la labor que yo realizo. Quiero agradecerte por apartarme de todo mal. Pero Padre, quiero agradecerte específicamente por conocer a Jesucristo, por recibirme a mí tal y como soy. Quiero agradecerte, Señor Jesús, por ser tú mi Redentor, por ser tú el Hijo de Dios, por ser tú mi Salvador. Muchas gracias doy a mi Padre bendito por su Espíritu Santo. Si usted hizo esta oración conmigo, le felicito. Nunca se olvide de agradecer a mi Jesús. Nunca se olvide que sin Jesús nosotros no podemos hacer nada. Le bendigo y seguimos orando por usted.